Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al canal. Para los seguidores más veteranos, creo que notaréis una ligera diferencia y es que por fin hemos solucionado el problema de audio, así que deberíais notar una ligera mejora en la calidad de este y espero que a todo el mundo se le oiga bien. Hoy quería realizar un vídeo un poco más informal del resto. También quería probar el micrófono con vosotros para ver si realmente funcionaba bien, si realmente se escucha bien o debería cambiarlo. Además, aprovechando la ocasión, quería compartir con vosotros, con el primer punto, como podemos ver en la diapositiva, algunas de las páginas de información que podéis consultar, pero no solamente mencionaré las páginas, sino también me gustaría entrar un poco en ellas y mencionaros aquellas métricas más interesantes, como podemos ver en el punto 2, y hablaremos también de la gestión de capital, aquellas cosas que deberíais visualizar de manera rápida de una acción si realmente se ha comportado bien o no en el transcurso, y dar un poco más de feedback de la situación actual del mercado, ya que creo que puede ser interesante. Y también quería aprovechar para daros las gracias por los comentarios que me habéis enviado respecto al Excel que compartí hace un par de vídeos, si no recuerdo mal, que creo que ya todo el mundo debería tener. Si no es así, ahora también lo veremos en un momento a qué me refiero. Además, sé que tengo pendiente compartir diferentes vídeos que habéis votado, como por ejemplo la valoración de Google o también algunas acciones interesantes. Ya sabéis que me gusta estudiarlas bien y que por lo tanto puede ser que tarde más o menos en estudiarlas y compartirlas con vosotros, ya que no colgaría nada que no fuese interesante para mí. Obviamente, cuando digo interesante no significa que tengáis que comprarlas o venderlas, sino simplemente es una opinión personal y, como siempre digo, no son recomendaciones. Vale, vamos a empezar primero con el Excel que compartí hace poco, que sé que algunos todavía me habéis pedido acceso y demás. No tenéis que pedir acceso, ahora veréis cómo. Os dejaré el enlace de la página web que tenéis en pantalla en la descripción del vídeo y vais a Educación Financiera para Principiantes y justo debajo hay varios Excels, pero hablo en concreto de aquel que controla las acciones a tiempo real. Cuando digo tiempo real es el retraso que tiene Google en las cotizaciones. Pues este de aquí hacéis clic y una vez hacéis clic se os abre esta pantalla y simplemente tenéis que darle a archivo y hacer una copia o directamente descargar. Creo que si hacéis descargar directamente tenéis como un Excel. De todos modos, hay un vídeo donde explico directamente cómo funciona y demás. En este caso no me da la opción de archivo o copiar porque estoy en modo incógnito. Si tuviese logueado mi cuenta a Google, directamente ya saldría aquí, sería hacer una copia y ya también tendríais el libro Excel en vuestra carpeta Drive. Os dejaré el enlace del vídeo justo aquí arriba para que le echéis un vistazo también si no lo habéis visto todavía. Así que creo que es una herramienta que, bueno, no es de las mejores del mundo, pero sí que es cierto que podéis tener un control de vuestras acciones sea donde sea, ya que al tenerlo en el Drive podéis consultarlo siempre que tengáis conexión a Internet de manera rápida y no dependéis tampoco de diferentes páginas web, pese que también recomiendo combinarlo con otras herramientas como por ejemplo Watchlist o directamente la que tengáis en el broker, pero cuando digo de utilizar este Excel también podéis modificarlo a vuestro antojo y representar el porcentaje de riesgo, como digo, dependiendo del riesgo que queráis asumir en cartera, etcétera. Aquí ya cada uno se hace sus fórmulas y se lo ajusta a su manera. Bien, comenzamos con las páginas interesantes donde podemos encontrar información de las acciones que nos interesan. La primera, que ya me habéis oído hablar muchas veces, es Ticker. Os dejaré el enlace en la descripción. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no podéis tener esta plataforma a no ser que os inviten, así que necesitáis el enlace de invitación, que os lo dejaré en la descripción. Simplemente hacéis clic y os registráis como otra plataforma normal. Obviamente esto no es ninguna promoción ni nada por el estilo. Veréis que siempre lo hablo de ella porque realmente es una herramienta que utilizo a mi día a día para analizar las acciones y lo veo muy interesante y muy útil y que sobre todo la palabra clave es que es gratuita para todo el mundo. Así que aprovechadla porque incluso yo creo que en un futuro podría llegar a ser de pago. Una vez ya tenéis acceso a la plataforma, lo único que tenéis que hacer es ir al buscador, poner el ticker de la acción o el nombre y la primera pestaña o digamos la primera página que se abre es la pestaña Overview y aquí os aparece mucha información de la acción. A mí me gusta mucho para acciones desconocidas o que encontráis y no sabéis a qué se dedican, podéis utilizar esta descripción. Los que no sepan inglés vais al traductor y la traducís y os menciona de manera breve pues a qué se dedica, qué productos tiene, servicios, cuándo fue fundada, bueno,
todas aquellas información relevante, histórica, que creo que te da una ligera idea o primera idea de la empresa que te va a ayudar mucho a comprender la empresa. Luego, por la parte de datos, podemos ver que nos aparece el máximo de 52 semanas o el mínimo de 52 semanas, que en este caso son 145 y 53. El volumen medio, el short interest, que en este caso sería el volumen en corto. Si no sabéis qué significa operar en corto, expliqué hace un vídeo o dos el tema de GameStop, y también hay un vídeo en el canal donde menciono qué significa exactamente operar en corto con un ejemplo bastante simple de entender. Voy a poner el ejemplo de GameStop aquí un momento para que veáis la diferencia. Veis que el interés corto de Apple sería de 0,59%, y si vamos a buscar GameStop, vemos que sería del 88%. Entonces ya sabemos lo que se produjo, short squeeze y demás. Simplemente quería que vierais la diferencia. Luego tenéis el market cap y finalmente el enterprise value. Perdón. Luego tenéis un apartado de noticias. Básicamente pues os salen las noticias del día a día, bastante actualizado. Podemos ver que 26 de febrero, a día de hoy. Y el apartado más interesante para mí, obviamente, es el resumen que tenemos de los estados contables. Podemos ver desde el income statement, que sería la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance sheet, el cash flow statement, ratios y demás. Aquí es súper interesante porque en empresas que, por ejemplo, también coticen en Hong Kong dólar, os aparecerá aquí una pestaña. Luego, si queréis, también lo vemos de traducirla a dólar y demás. Y está muy bien porque os hace la conversión de manera rápida. Luego también tenéis la opción de visualizar diferentes años, y también si lo queréis ver por cuartos, por trimestres, perdón, o semianual, es decir, por mitades de año, etc. Rápidamente en esta pestaña podemos visualizar el incremento que ha tenido Apple en ventas, en revenues, el porcentaje que tiene de margen bruto, cómo lo ha mantenido durante estos años. Podemos ver que es del 40% aproximadamente. El margen operativo, es decir, el margen EBIT. Vemos también pues qué incremento ha tenido anualmente el EBIT. Debajo también os aparecen métricas relativas a las EPS, dividendos, etc. Así que tenéis un resumen bastante importante. Luego, por la parte del balance, también tengo un vídeo donde hablo en detalle del balance de situación. Lo interesante de aquí es que utilizan la misma nomenclatura o términos para diferentes empresas. Es decir, a veces podemos encontrar en una empresa que no sabemos exactamente a qué se está refiriendo, si por ejemplo es un capital lease, operating lease, es decir, deuda por arrendamiento y demás. Pues Ticker lo resumen de manera bastante bien. Como digo, la información realmente importante o la que tenemos que hacer caso es la del informe anual. Pero si queremos realizar un pequeño breve análisis de manera rápida para hacernos una ligera idea, si vamos a Ticker podemos ver directamente qué dinero tiene en caja Apple, qué dinero tiene invertido en cuentas a corto plazo, qué deuda tiene a corto plazo, qué deuda tiene a largo plazo, en fin, que tenéis la información muy bien resumida. Y también por lo que respecta al cash flow, serían los flujos de caja. Podemos ver la depreciación y amortización, y lo interesante aquí es ver también el CAPEX, que sería el Capital Expenditure. ¿Qué capital está destinando la empresa a inversión? Ya sabéis que el CAPEX puede ser de dos maneras, podemos diferenciarlo. Dos sería el CAPEX de mantenimiento, aquel CAPEX o aquel dinero que se destina puramente a la inversión para que el negocio funcione, o el CAPEX de crecimiento o de expansión, que sería aquel CAPEX que se utiliza para crecer. Un ejemplo sería, pues, en el caso de Facebook o otras compañías de tecnología que inviertan directamente en servidores. Tú inviertes en servidores quizá una vez, pero no inviertes directamente cada año, no vas comprando servidores anualmente. Puede pasar durante un periodo de tiempo, pero llega un momento que si ya tienes suficientes, ya ese CAPEX se reduce. Es one time, que se dice, se paga una vez. Luego tenéis calculados unos ratios, bueno, podéis ver también las métricas de los análisis, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? El margen EBITDA, margen EBIT, el margen bruto, de manera resumida. También esto lo podéis copiar y demás. Luego una métrica interesante, si vamos a la pestaña Valuation, aquí está muy bien porque podéis ver los múltiplos a los que ha cotizado Apple forward y trailing. La diferencia entre forward y trailing es que forward está considerando ya el crecimiento a futuro, en cambio trailing es considerado ya, digamos, beneficios pasados. Nosotros siempre nos fijaremos a cómo ha cotizado
en la empresa a forward, es decir, a futuro. Un ejemplo sería el primero, Enterprise partido Revenues, que sería Enterprise ventas. Entonces, en este caso podemos ver que Apple ha cotizado desde 28 de marzo, 27 de junio, 26 de septiembre y 26 de diciembre de 2020 en torno a 6 veces ventas respecto Enterprise Value. Más de lo mismo, EV/EBITDA, EV/EBIT, que es el múltiplo que ha cotizado el año pasado, pues vemos que ha estado, claro, la caída de marzo. Podemos ver que el 28 de marzo estaba Apple a 14 veces EV/EBIT y 12 veces EV/EBITDA. Luego ya se estabilizó y podemos ver cómo ha pasado a 24 veces EV/EBITDA, es decir, un 100%. Vemos que la expansión del múltiplo ha sido brutal y obviamente se ha reflejado en la cotización. Luego uno para mí muy importante es el Market Cap Free Cash Flow o también EV Free Cash Flow. Digamos que es la métrica para mí más relevante y para muchos analistas la que más marca la diferencia y la que es menos manipulable. Luego en el apartado Competitors, que os recomiendo siempre que le echéis un vistazo, que serían los peers de la empresa, que se le denomina así, digamos que son aquellas empresas que hacen competencia directa a Apple en este caso. En la rama de tecnología hardware podemos ver que aparece Dell, Xiaomi, etc. En el segmento de software aparece Adobe, SAP, etc. Está realmente muy bien porque podéis haceros una idea de qué competencia existe y sobre todo a qué múltiplos cotiza cada uno de ellos. Como podemos darnos cuenta, este apartado nos puede servir como una fuente de generación de ideas. ¿Por qué? En este caso porque todos conocemos a Apple, pero si fuese una empresa que conociéramos menos, puede ser que aquí aparezcan empresas o competencia directa de dicha empresa que esté cotizando a unos múltiplos más atractivos, más baratos y que nos puede llegar a interesar. Pero ojo, que cotice a múltiplos más baratos no significa que esté más barata. Quizás esos múltiplos vienen justificados. ¿Por qué? Porque tiene peores márgenes, porque tiene mayor deuda, porque tiene menor cuota de mercado, por lo que sea. Pero simplemente digo que pueden aparecer empresas interesantes que a voz de pronto no queríamos buscarlas, sino simplemente tienen cierta similitud con la empresa que nos estamos interesando. En el apartado Estimates, aquí aparecen pues estimaciones a futuro, podemos ver cada 2022 qué crecimiento tendrá, qué márgenes se esperan de cada empresa. Que al fin y al cabo es bastante simple este apartado, no voy a entrar mucho más en detalle, son estimaciones que puedes encontrar en otras páginas. En el apartado Transcripts, aquí lo que encontraréis serán las phone conference o las conferencias donde la compañía reporta los beneficios. En este caso se le denomina Earnings Call. El 27 de enero de 2021 fue cuando se realizó la última. Y lo interesante de aquí es encontrar respuestas a preguntas incómodas que puedan realizar algunos analistas, etc. Una vez más podéis, una de dos, o traducís directamente con la extensión de Chrome o directamente o directamente os lo lleváis a un traductor y podéis traducirlo para los que no sepan inglés. ¿Qué preguntas pueden salir aquí? Pues en este caso podemos ver que tiene dos preguntas y le pregunta acerca de los márgenes brutos, pues cuáles han sido los key drivers para que se mantengan, cuánto tiempo puede mantenerse en esos niveles y veis encontráis la respuesta de cada pregunta. Aquí lo interesante también es que os puede dar información de qué es lo que se espera de la compañía a futuro. Si, por ejemplo, en la respuesta dicen que se van a contraer los márgenes del 38 al 35 o 30, pues a tenerlo en cuenta. Esto ya saldrá también en las métricas o las estimaciones, pero si tenéis tiempo, pues nunca va de más. En el apartado Feelings vemos cómo aparecen los documentos donde son rellenados por la SEC de Apple o de cualquier empresa. Entonces aquí os encontráis los oficiales, ya sabéis que la leyenda es interactiva y esto lo podéis encontrar, es la misma información que tenéis buscando en este caso Apple Investor Relations. Finalmente en el apartado Ownership, aquí lo que os aparece son los principales accionistas de la acción. Vemos que en el caso de Vanguard Group tiene un 7,48% de las acciones en circulación y por supuesto tenemos aquí el señor Warren Buffett con su holding Berkshire Hathaway con el 5,28% de Apple. Luego en el apartado Insider Transactions, aquí lo que encontráis son las transacciones de los insiders
Me gusta más Finviz, ya hablaremos de esa plataforma más adelante, pero aquí también puedes encontrar información, pero me gusta más cómo lo da Finviz. Luego, otra página muy interesante que seguramente ya conoceréis es yahoofinance.com. En este caso, pues he puesto Fortinet, que ya hemos hablado de ella en algún momento. Tenéis el vídeo en la descripción del canal, el análisis completo, o también os lo dejaré por aquí arriba. Aquí os aparece también un poco más de información, quizás a bote pronto podéis ver pues el cierre anterior, el rango de compra de Fortinet, también cuál ha sido el intervalo de 52 semanas, el volumen, la media del volumen. Luego tenéis la beta. En este caso voy a explicar rápidamente qué es la beta. Mide la volatilidad de la acción. En el caso de que sea 1, significa que se mueve igual que su índice. En este caso, pues si cotiza en el Nasdaq, si fuese 1 se movería igual. Si en el caso de que fuese 1.1, es 1.07, significa que si el Nasdaq sube un 10%, el Fortinet, si tuviese 1.1, vamos a redondear, subiría un 11%, ¿de acuerdo? Sería un 10% más respecto al índice, y todo lo contrario, si está por debajo de 1, si fuese 0,90, significaría que si en el caso de que el Nasdaq suba un 10, significaría que Fortinet sube un 9. Esto quizás no es difícil de entender, pero simplemente también se dice que puede medir el riesgo, pero yo creo que soy de los que opina que la volatilidad no es sinónimo de riesgo, sino volatilidad significa, para mí es sinónimo de oportunidad. Es cuando se crean las oportunidades, es cuando realmente, si tienes las empresas estudiadas, pueden cotizar a múltiplos atractivos. Podemos ver cómo en marzo sucedió y durante el año 2020 también. Así que bueno, podemos ver que obviamente la volatilidad no interesa tampoco tener una cartera con betas quizá de 2, porque eso significaría que tu cartera sería demasiado volátil, pero sí es cierto que se tiene que tener en cuenta para que tu cartera sea más o menos estable y no tenga altos rangos de vaivenes. Aquí no voy a ir tanto en detalle, pero básicamente podemos ver pues el gráfico de la acción, que tampoco recomiendo que le hagáis mucho caso en este caso porque no es un gráfico realmente pues a nivel técnico. Ya sabéis que la plataforma de gráficos que yo utilizo es Visual Chart para el análisis técnico. Luego tenéis las estadísticas. Aquí sí que me detendré un momento, donde encontráis varios ratios y demás. Aquí, por ejemplo, podéis ver el ROE que tiene la empresa, en este caso un 44%, los ingresos que ha tenido la compañía, el EBITDA. También os aparecen los diferentes, las medidas de valoración, tales como el PER, ratio PEG. Si nos centramos directamente en la rentabilidad, vemos que tiene unos márgenes de beneficios del casi 20%, en este caso 18%. La eficacia de gestión, como he dicho, pues el ROE que tiene de un 44%. Luego, en el caso de los beneficios por acción que tiene, el balance general, sí, que efectivo tiene la compañía, deuda, qué ratio endeudamiento patrimonio total tiene. En fin, tiene muchas métricas de maneras contraídas, así que están realmente muy bien también, pese que me gusta más Ticker, pero también es para echarle un vistazo y también compararlo con nuestros análisis. Otro apartado interesante es el de financieros, que contiene la misma información que teníamos resumida en Ticker o encontraremos en su informe anual. Aquí ya, para gustos colores, yo me gusta más Ticker de la manera como lo tiene, también por la manera de copiar que tiene la página a la tabla y ponértela en un Excel, etcétera. Pero siempre va bien comparar diferentes páginas de información para contrastarla y también con el informe anual. En el apartado análisis encontramos pues diferentes estimaciones y el número de analistas que cubre la empresa dicha estimación. Por ejemplo, en el caso de beneficios, pues 27 analistas. En la estimación de ingresos, 24 analistas y así. Tampoco es una información muy relevante, pero sí a tenerla en cuenta para también compararlo con nuestros análisis. Luego en el apartado accionistas, pues sería como en el caso de Ticker, Ownership, y vemos pues el porcentaje controlado por personas con información privilegiada, pues sería un 16%. Un 71% de acciones controlado por instituciones, y aquí también tenemos los principales accionistas y principales accionistas de fondos de inversión. Una página muy conocida que también recomiendo muchísimo para muchas cosas. Ya sabéis que también os mencioné esta página cuando queríamos comparar o ver si un fondo era bueno o malo. Tengo un vídeo en el canal donde hablo sobre ello. Básicamente lo que mencionaba es que no se engañen, porque lo que sucede muchas veces los fondos de inversión de la banca tradicional te dicen que es seguro invertir en su fondo para vender todos sus productos, que obtiene una rentabilidad
a largo plazo, etcétera, etcétera, y lo que están haciendo básicamente es indexarte a ETFs que podrías hacerlo tú. Tengo un vídeo en el canal donde explico paso a paso cómo hacer o detectar aquellos fondos donde se menciona para saber en qué invierten y si realmente están indexándose en un ETF. Si realmente, me lo invento, si el 80% de lo que están invertidos representa un ETF del SP500, para obtener un 8 al año, eso lo puedes hacer tú, y que lo que haces con eso es evitar intermediarios, es decir, evitar pagar comisiones a una persona que realmente no esté realizando una gestión activa, sino una gestión pasiva de tu capital. Os dejaré el enlace también en la descripción para que le echéis un vistazo, porque creo que ese vídeo no ha tenido mucha difusión y creo que debería tenerlo. Esta página es que el apartado interesante para mí es Key Ratios. Aparte de todos los demás, le echáis un vistazo, es más de lo mismo. Veis que tienen la misma estructura: Financial, Dividends, Ownership, Valuation. Y aquí, en este apartado de Key Ratios, y vamos a más, esta sí que me interesa para daros también algunas métricas interesantes que me gusta hablar sobre ello. Y es que básicamente veis que aparece también la misma información que hemos visto antes. El margen bruto se sitúa en torno a un 38%, 40%. El margen EBIT en torno a un 25% y un 30%, como lo ha sabido mantener. Y además vemos aquí debajo las shares, que serían las acciones en circulación. Vemos como Apple lo que ha hecho ha sido ir recomprando acciones. Vemos como en 2019 empezó a recomprar acciones y vemos que hay menos acciones que en el pasado. Esto significa que la gestión del capital ha sido buena, o al menos ha favorecido al accionista. Si vamos a la parte de abajo, vemos también más de lo mismo, el free cash flow. Vemos cómo ha pasado de 30 a 80. Es una brutalidad. Esto es lo que nos gusta de una compañía, que el free cash flow que esté generando vaya creciendo, ¿de acuerdo? Y que obviamente el free cash flow per share también vemos que ha sido a la par. Si la empresa ha recomprado acciones y además el free cash flow crece, pues tenemos beneficios asegurados, entre comillas, ¿no? Que realmente nos interesa estar invertidos en esta empresa porque va creciendo una vez más cada año tras año. Por poner un ejemplo opuesto de lo que no deberíamos estar invertidos, al menos para que os hagáis una idea o ligera idea, voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, es el Banco Santander, y vamos a ver la eficiencia que ha tenido en la gestión de capital. Pues bien, aparte de que también el sector bancario está muy tocado desde la crisis de 2008, simplemente dos métricas clave. En este caso podemos ver ya rápidamente que las acciones en circulación no han disminuido. Todo lo contrario. Vemos cómo han aumentado año tras año, y por lo tanto podemos ver que eso destroza al accionista, lo diluye a largo plazo. No nos interesa. Nos interesa que al menos se mantenga o que incluso se reduzca, porque la empresa se está comprando sus propias acciones porque considera que están baratas a futuro. Y más de lo mismo. Vemos como el free cash flow, en este caso, pues de 46, 32, 20, 37, menos 11. Bueno, increíble. Pero aún así, eso sí, los dividendos los paga. Es decir, una empresa que no genera caja está pagando dividendos. Y obviamente sigue o sea, no ha dejado de pagar dividendos. Es decir, que el dividendo lo está pagando con deuda, que eso ya es terrible. Por lo tanto, es una gestión de capital para mí pésima, personalmente, y por lo tanto es justamente lo opuesto a lo que nos interesa para invertir a medio y largo plazo. Te interesan empresas que generen beneficios año tras año, que crezcan año tras año, que además tengan una gestión de capital eficiente, que sepan cuándo recomprar acciones, cuándo no, etcétera. Bueno, y esto también lo podéis ver rápido. Simplemente ponéis acciones Santander en Google y bueno, si yo le doy a gráfico máximo, ¿qué pensáis que saldrá? ¿Una curva o un gráfico ascendente o descendente? Pues obviamente tendrá sus más y sus menos en algunas rachas, pero si vemos desde 2002 hasta el día de hoy, cualquier persona que haya invertido en el Santander en 2002, vemos como aún está perdiendo un 63%, eso te destroza el capital, esa gestión. En cambio, si vamos a Apple, sé que parece muy sencillo, pero muchas personas aún siguen invirtiendo en el Santander. No lo entiendo. Es justamente lo opuesto. Vemos, sí que es verdad que es un caso extremo, estamos hablando de una de las mejores empresas del mundo, y podemos ver que es justamente totalmente lo contrario. Nos interesan ver métricas que realmente den valor al accionista. Compras de acciones, free cash flow positivo, creciente en ingresos, buenos márgenes, manteniéndolos o aumentándolos, etc. Por último, y para finalizar, os dejaré en la descripción del vídeo el enlace del blog que hemos hablado antes,
En una sección que tenemos libros recomendados, también me habéis pedido qué libros debería leerme para invertir en bolsa, para aprender a invertir en bolsa. Al principio os he puesto algunos libros de educación financiera que creo que os pueden ir muy bien. Y además, aparte de estos, que como digo, aquí no se menciona nada de bolsa, no tienen nada que ver con la bolsa, sino es más a efectos de cómo gestionar tu dinero, cómo ahorrar, cómo potenciar tu ahorro, etcétera. Os hago un breve resumen. Y finalmente, en los libros de bolsa sí que aquí tenemos algunos libros muy interesantes que yo os recomiendo que os los leáis, prácticamente casi todos. Si tenéis que empezar por alguno, yo empezaría por Un paso por delante de Wall Street o Warren Buffett y la interpretación de los estados financieros. Creo que estos dos podrían estar bien. El pequeño libro que genera riqueza también me gusta mucho para aprender a invertir desde el inicio. Luego los demás ya un poco más, depende del nivel que tenga cada persona y del tiempo que tenga, porque no son libros precisamente cortos, algunos libros son bastante largos, y ya cuando ya se tenga cierto nivel, quizá ya pasaría a otros libros como por ejemplo You Can Be a Stock Market Genius. En este caso solo está en inglés, que también es un libro que recomiendo para entender las situaciones especiales de mercado como las spin-off, sobre todo las spin-off y qué rendimientos se pueden obtener gracias a este tipo de situaciones especiales. En fin, espero que el vídeo os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia ya sabéis que podéis comentar en el canal. Y básicamente espero que también se haya notado la mejora en el audio, que yo creo que sí. Y ya sabéis que próximamente tengo pendiente colgar el análisis fundamental de Google y también algunas acciones interesantes. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y que vaya muy bien.